Siervo del pueblo en Kiev. Zorro Novelas Ligeras My Friends. Recuerden que en Patreon, este y otros fics se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando, espero les guste el fic y continuemos. 241. Después de aproximadamente medio año, la inversión de First Mining en Burkina Faso finalmente comenzó a mostrar resultados. Esto se debe al hecho de que el gobierno de Burkina Faso es un gobierno nuevo después de la revolución de Sankara, y sus capacidades organizativas y ejecutivas son muy superiores a las de otros países de la región africana. Sin el fuerte apoyo del gobierno de Burkina Faso, First Mining no podría operar normalmente incluso si continuara trabajando durante 5 años más basándose únicamente en sus recursos humanos y materiales. Debido al mecanismo especial de distribución de las minas de oro de Burkina Faso, los beneficios económicos de First Mining en 1988 no pudieron calcularse hasta varios meses después, a finales de año, tras la división del capital con el gobierno de Burkina Faso. Sin embargo, los ingenieros de la empresa siempre pudieron estimar algunas condiciones aproximadas. En aquel momento, Potanin predijo a Aniyev que los ingresos de la mina de oro de la primera compañía minera en 1988 ascenderían a entre 300.000 y 400.000 rublos. 300 o 400.000 rublos era una suma enorme de dinero para los ciudadanos soviéticos comunes, pero no era nada para Aniyev y Potanin. Debes saber que la inversión inicial de la primera compañía minera superó el millón de rublos, y la segunda ronda de financiación alcanzó la astronómica cifra de 12 millones de rublos. Con una inversión de más de 10 millones de rublos, si los ingresos anuales son de tan solo unos cientos de miles de rublos y se tarda décadas en recuperar la inversión, un negocio así es, naturalmente, un fracaso. Sin embargo, para Aniyev y Potanin, que invirtieron 500.000 rublos cada uno, entre 300.000 y 400.000 rublos al año no está nada mal. First Mining espera que todas sus minas estén operativas en 1989, momento en el que la producción anual alcanzará más de 30.000 toneladas y los ingresos anuales superarán los 2 millones de dólares. Incluso si First Mining solo obtuviera la mitad, representaría una ganancia de $1 millón. Excluyendo los costos, la ganancia de First Mining en 1989 sería de al menos $800.000, lo que equivale a 2 millones de rublos. En otras palabras, después de que First Mining completó la construcción de la mina de oro en Burkina Faso, recién pudo comenzar a expandir la producción y aumentar las ganancias a partir de 1989. Tomaría alrededor de 3 a 4 años recuperar el capital invertido, y todo el resto serían retornos. Potanin estaba muy contento con el éxito de la primera compañía minera y su admiración por Aniyev era profundamente arraigada. Originalmente, bajo la influencia de Aniyev, Potanin había decidido alcanzar algunos logros dentro del sistema. Sin embargo, tras ver el éxito de First Mining, y sobre todo al conocer las perspectivas futuras, su afán de lucro eclipsó los ideales influidos por Aniyev, por lo que fijó su mirada en la compañía de Nickel Rilsk. Debes saber que Rilsk Nickel Company es la mayor empresa minera de la Unión Soviética. Sus reservas de oro superan en 1 millón las reservas comprobadas de oro de Burkina Faso. Incluso una pequeña mina de oro en Burkina Faso puede generarle una enorme riqueza. Si logra adquirir una parte de las acciones de Rilsk Nickel Company, Potanin no puede creer lo rico que será. Se puede decir que la dinámica psicológica de Potanin fluctuó debido a la existencia de Aniyev, lo cual podría haber cambiado su destino. Sin embargo, gracias a los grandes beneficios de First Mining, Potanin regresó a su línea histórica original y emprendió el camino de un oligarca ruso. Potanin dijo: ya se han calculado las ganancias del año pasado. Extrajimos un total de 9.000 toneladas de mineral de oro, con un rendimiento de más de 36.000 gramos de oro, lo que generó una ganancia de $400.000. La parte de Burkina Faso en Sankara ya se vendió, pero nuestra parte del oro aún no se ha vendido. El precio del oro ha estado bajando últimamente, y no creo que unos pocos cientos de miles de dólares sean un retorno para nuestra enorme inversión, así que la mantendré por ahora. Aniyev asintió, cambió de mano para sostener el micrófono y flexionó la muñeca dolorida. Puedes manejarlo como quieras. No participaré en la gestión de First Mining. Simplemente págame los dividendos cuando corresponda. No te preocupes por eso. Potanin rió entre dientes. Ayer, el embajador de Burkina Faso vino a verme y me dijo que Sankara quería visitar la Unión Soviética este año y reunirse con nosotros. El Ministerio de Asuntos Exteriores accedió, y calculo que Sankara regresará a más tardar en mayo.
¡Qué bien! Hace tiempo que no lo vemos. Me pregunto cómo será Burkina Faso ahora. Durante los últimos 2 años, Sankara nos ha escrito cada 3 meses, pero no ha escrito en los últimos 6 meses. Sin embargo, he oído que Burkina Faso está cambiando rápidamente. Se están construyendo y poniendo en marcha muchos proyectos de subsistencia, y los proyectos de ayuda prometidos por el gobierno francés también están en marcha. Calculo que Burkina Faso se transformará por completo en unos pocos años. Sería fantástico. Si Burkina Faso se convierte en un país próspero y fuerte en el continente africano, será un gran estandarte de nuestro campo socialista en África. Y Potanin y Aniyev conversaron sobre Burkina Faso y Sankara durante un rato, y acordaron un momento para encontrarse con antelación cuando Sankara los visitara, después de lo cual Aniyev colgó el teléfono. Aniyev no tiene mucho dinero ahora, pero ya es un multimillonario potencial. Rosen Imaging, First Mining y Yalta Earth Company, estas tres grandes empresas son básicamente fruto de la reforma económica de la Unión Soviética. También se puede decir que fueron las primeras en liderar diversos sectores al inicio de la región. Gracias a la ayuda de Aniyev, estas tres empresas han experimentado un rápido crecimiento desde su fundación. Actualmente se han convertido en las mejores empresas soviéticas de capital privado y son consideradas líderes en sus respectivos sectores. Aniyev posee acciones considerables en las tres empresas y desde hace mucho tiempo es un magnate rico que vale millones de rublos. Sin embargo, no tiene acciones en la compañía de atención médica y generalmente no participa en los dividendos. Simplemente le pide a Visepsky que aporte dinero cuando lo necesita. La primera compañía minera no ha distribuido dividendos hasta ahora, pero Rosen Imaging le dará a Aniyev entre 100.000 y 200.000 rublos anuales. A principios de 1989, cuando Poroshenko visitó su domicilio, le dio a Aniyev 360.000 rublos, ya que Rosen Imaging expandió muchas sucursales en 1988 y su eficiencia aumentó considerablemente. A Aniyev nunca le importó la cantidad de dividendos que Poroshenko le daba, ni le preocupó que Poroshenko ganara mucho y le diera muy poco. En fin, para Aniyev, lo que siempre buscó fue poder, no dinero. Ya fuera Poroshenko, Visepsky o Timoshenko, podía apoyarlos para que se enriquecieran, pero el requisito era que fueran obedientes. Mientras sean obedientes y trabajen para sí mismos, se alegrarán de verlos enriquecerse. Al fin y al cabo, cuando es necesario, sus negocios son sus propias alcancías. Si todo va bien, no importa si consiguen un poco más de riqueza. Aniyev nunca ha sido un líder severo. Calculando que se haría cada vez más rico en pocos años, Aniyev no pudo evitar reírse. Aunque no era un gran amo del dinero, ¿a quién le parecería demasiado dinero? Capítulo 242. Tiempos de cambio, 3. Ya era tarde cuando Aniyev regresó al dormitorio. Tatiana, que dormía con su hijo en brazos, oyó el ruido y se giró para mirar. Aniyev sonrió levemente, se quitó toda la ropa y abrazó a su esposa. No, Paul quiere beber leche. Está bien, acostarse de lado no impedirá nada, ven aquí y levanta el trasero. Media hora después, Aniyev yacía en la cama, jadeando. Tatiana se recostó sobre su pecho y preguntó: ¿A quién llamaste para que tardara tanto? Potanin, Visepsky, Poroshenko y los demás, tenemos una parte de sus negocios. Tengo que preguntarles ahora que he vuelto, ¿no? Tatiana asintió y dijo: A nuestra familia no le falta dinero. Tienes un futuro político brillante, pero no pienses solo en ganar dinero. No te preocupes, ya soy funcionario estatal. Mi sueldo es más que suficiente para mantener a nuestra familia, sin mencionar los dividendos de Rosen Imaging y First Mining. Seguro que estarás preocupado en el futuro. ¿Preocupado? ¿De qué estás preocupado? Me preocupa cómo gastar todo el dinero en casa. La pareja bromeó un rato y luego se durmieron abrazados. A la mañana siguiente, Aniyev desayunó con su familia y luego se dirigió a la sede del Comité del Movimiento Popular Ucraniano en Kiev. Tras una ausencia de aproximadamente un mes, la visita de Aniyev fue recibida con entusiasmo por todo el comité. Aunque algunos miembros fueron a Lutsk para organizar el Comité Occidental, la sede en Kiev no pudo interrumpir sus operaciones. Aniyev se enteró de los últimos acontecimientos del movimiento popular ucraniano durante el último mes y leyó el contenido de los últimos números del Diario del Pueblo.
Descubrió que el desarrollo del movimiento popular se había estancado, y el periódico ya no criticaba las reformas al estilo de Gorbachov, sino que se centraba en el estudio del segundo volumen de la historia del desarrollo nacional ucraniano, es decir, la teoría de la radiación territorial del período de la Rus de Kiev de Aniyev. Según Aniyev, durante el período de la Rus de Kiev, todos los territorios directamente afiliados y los estados vasallos pertenecían a la civilización de la Rus de Kiev. Esto se sustenta en las reliquias y vestigios culturales de varios estados, lo que demuestra que la Ucrania actual es la sucesora de la antigua Rus de Kiev, lo que indica que el establecimiento de la nación y el estado ucranianos fue, sin duda, el más temprano. Tras ver los artículos bien razonados y convincentes escritos por numerosos líderes académicos, basados en sus propios puntos de vista, Aniyev asintió con satisfacción. Estos artículos están bien escritos. Nuestro diario del pueblo es un referente de la cultura nacional ucraniana. Debemos garantizar la calidad de cada número, y aumentar las regalías como corresponde. Traque y los demás asintieron cuando escucharon esto y luego comenzaron a informar a Aniyev sobre la situación reciente en detalle. Dado que Shervitsky está ahora en el poder en Ucrania, Aniyev solo puede apoyarlo pública y privadamente y no volverá a lanzar un movimiento popular. Por lo tanto, el Movimiento Popular Ucraniano, una organización política, también ha cesado su feroz movimiento antirreformista y, en cambio, ha centrado sus esfuerzos en promover y mejorar la historia nacional ucraniana. Aunque Shervitsky nunca había apoyado el nacionalismo ucraniano, la situación había cambiado. Sabía que la Unión Soviética se había visto plagada de problemas debido a las reformas de Gorbachov, y que el auge de las fuerzas nacionalistas era inevitable. Por lo tanto, le había ordenado a Aniyev hacía tiempo que controlara las fuerzas nacionalistas ucranianas y se asegurara de que no se convirtieran en fuerzas separatistas e independientes. Aniyev accedió de buena gana y, de hecho, guió el desarrollo del movimiento popular ucraniano. No engañaba a Shervitsky. Para Aniyev, miembro del Partido Comunista de la Unión Soviética y decidido a que Ucrania heredara más que la línea histórica original tras la desintegración de la Unión Soviética, no exigir activamente la secesión ni la independencia y reconocer la legitimidad y la grandeza del período soviético fue el primer paso para asegurar que Ucrania tuviera una base sólida tras su independencia. A medida que la situación se desarrolla, la desintegración de la Unión Soviética está a punto de ocurrir. En ese momento, surgirán elementos independentistas en diversos países. Cualquiera que sea la decisión que tome Ucrania, no podrá cambiar el hecho de su independencia. Es mejor aprovechar la existencia de un remanente soviético para generar una ola de pueblo soviético que apoye la existencia de la Unión Soviética. Esta es la mejor opción que Ucrania puede tomar en la era actual. Después de todo, como base de la pandilla ucraniana y los conservadores, Ucrania puede, razonable y legítimamente, convertirse en un remanente soviético. En declaraciones a Drak y otros líderes del comité, Aniyev señaló: la nación ucraniana es la más antigua y grande de Europa del Este. Desde la Rus de Kiev hasta el Hetmanato cosaco, la República Popular Ucraniana y la República Socialista Soviética de Ucrania, compartimos el mismo origen, con una larga historia y una espléndida cultura. A lo largo de la historia, hemos perdido nuestra soberanía en numerosas ocasiones y hemos estado gobernados por polacos y rusos durante siglos, y Ucrania también ha estado dividida durante siglos. El gran camarada Lenin liberó a los rusos y ucranianos. Nos unimos por un objetivo común y forjamos una gran alianza. Las reformas de Gorbachov llevan 5 años en marcha, pero la situación actual en la Unión Soviética no ha mejorado. Muchas repúblicas claman por la independencia nacional. Nosotros, Ucrania, como fundadores de la Unión Soviética, no debemos dejarnos influenciar por el caos. Debemos tener nuestra propia fuerza de voluntad. Debemos tener confianza y fe nacional. Nuestros antepasados y padres sacrificaron sus vidas por la liberación de toda la humanidad, por la victoria en la Segunda Guerra Mundial y por la construcción de nuestra gran patria. Debemos reconocer todos los logros de la historia de nuestra nación, especialmente el período de la Rus de Kiev, el período de los hetmanes cosacos y el período republicano desde 1917 hasta la actualidad. En las últimas instrucciones de Aniyev, su nuevo requisito para el movimiento popular ucraniano es organizar las reliquias y los restos culturales en todo el país, excavar y clasificar la historia nacional ucraniana enterrada en el polvo de la historia, y luego compilarla y organizarla de acuerdo con el linaje de herencia que ha establecido, formando una visión histórica nacional completa desde los tiempos antiguos que cubra todos los territorios de Ucrania y la historia de la independencia.
El año pasado, la historia del desarrollo de la nación ucraniana de Anilev fue solo una pequeña prueba, un intento de moldear la visión histórica nacional ucraniana, y el resultado fue sorprendentemente exitoso. Para los ucranianos, que siempre han tenido una visión imprecisa de su historia nacional, la visión histórica nacional de Anilev caló hondo en el corazón del pueblo desde su aparición y obtuvo el reconocimiento de innumerables ucranianos. Sin embargo, debido a la situación política del momento y a la identidad de Anilev, la historia del desarrollo de la nación ucraniana que redactó no contenía ninguna observación sobre la independencia nacional, y además utilizó un estilo de primavera y otoño para describir la historia de la independencia nacional ucraniana. Especialmente en lo que respecta a los años modernos, adoptó un enfoque conciliador. No fue hasta varios meses de investigación colectiva por parte del Comité del Movimiento Popular Ucraniano que Anilev completó su borrador final de Historia del Desarrollo de la Nacionalidad Ucraniana, y la vaga visión de la historia moderna se fue aclarando gradualmente. Anilev promovió a Mikhail Sergeyevich Grusevsky, gran intelectual ucraniano que condujo al pueblo ucraniano a la independencia y estableció la Rada Suprema de Ucrania y la República Popular de Ucrania contra la Rusia zarista, y lo consideró un revolucionario no comunista. Posteriormente, bajo el liderazgo de Mikhail Sergeyevich Grusevsky, elevó a Ucrania a la categoría de fuerza avanzada en la resistencia contra la Rusia zarista, al igual que el Soviet de Ucrania. Asegúrese de que la historia moderna de Ucrania no sea esquizofrénica. Sin embargo, para asegurar la legitimidad de la Unión Soviética, Anilev mantuvo algunas de sus perspectivas históricas. En Historia del Desarrollo de la Nacionalidad Ucraniana, evaluó que, tras el liderazgo de la banda de Pedliura en la República Popular de Ucrania, el régimen ucraniano, originalmente avanzado, se corrompió y degeneró rápidamente, y el régimen soviético ucraniano adquirió legitimidad. No solo unificó todo el territorio de Ucrania, sino que Mikhail Sergeyevich Grusevsky también se unió a la Unión Soviética. El éxito previo de Historia del Desarrollo de la Nación Ucraniana infundió en Anilev una gran confianza. Tras conocer la historia del Principado de Vladimir Volinia en Volinia, decidió escribir la segunda parte de Historia del Desarrollo de la Nación Ucraniana para completar y establecer el contenido histórico nacional que no se incluyó en el primer libro, y para establecer plenamente la visión histórica nacional ucraniana sin dejar ambigüedades ni generalidades. Es necesario generar confianza nacional en los ucranianos mediante una visión histórica nacional ucraniana completa e independiente, para garantizar que, tras la desintegración de la Unión Soviética y la independencia de Ucrania 2 años después, decenas de millones de ucranianos no sufran el colapso ideológico ni la posibilidad de una occidentalización completa. Inspirado por la Rus de Kiev y el Principado de Vladimir Volin, Anilev, después de investigar en profundidad la historia de la Rus de Kiev, ha ideado una forma de sentar las bases para la visión histórica nacional ucraniana, que es emular el concepto chino de Khitan y dar forma a un concepto rus en Ucrania. La nación Khitan se formó durante el período Waxia, y el verdadero núcleo del llamado período Waxia fueron las dinastías Xia, Shang y Zhou, y la más importante de ellas fue la dinastía Zhou, que defendía todo lo que está bajo el cielo es la tierra del rey, y todas las personas del mundo son súbditos del rey. Fue la dinastía Zhou la que abolió las costumbres retrógradas de la dinastía Shang, relacionadas con los sacrificios humanos y la comunicación con los dioses, y en su lugar adoptó la educación ritual y musical para arraigar profundamente el corazón del pueblo. Solo entonces la civilización china alcanzó su primera ola de gloria. La Rus de Kiev se fundó en el siglo IX, se desarrolló en el siglo X y desapareció en el siglo XII. Tras ello, Europa del Este entró en un período de caos y guerra. En sentido estricto, Rusia, Bielorrusia, Ucrania, etc., son descendientes de la Rus de Kiev, pero desde un punto de vista geográfico, Ucrania cuenta con la base jurídica más ventajosa para heredar la Rus de Kiev. Sin embargo, la visión histórica nacional de Ucrania no se estableció hasta 40 años después. En cambio, la Rus de Kiev se convirtió en el sistema jurídico supremo de Rusia, reconocido por la comunidad histórica rusa. El debate es una parte fundamental de la lucha entre civilizaciones. Si se reconoce que Rusia es la sucesora de la Rus de Kiev, tanto Ucrania como Bielorrusia formarán parte de Rusia, y los búnkeres rusos tendrán razones y excusas para invadir estos países.
Sin embargo, si Ucrania es el sucesor ortodoxo de la Rus de Kiev y puede establecer la herencia ordenada de la Rus de Kiev y de la nación ucraniana, y aclarar la herencia y el declive de la nación, el territorio y la civilización posterior, entonces la Rus de Kiev pertenecerá exclusivamente a Ucrania, y Rusia y Bielorrusia solo pueden ser descendientes de las civilizaciones afiliadas a la Rus de Kiev. Lo que Aniyev tiene que hacer ahora es prepararse para futuros debates entre Ucrania y Rusia y garantizar que la cultura nacional ucraniana sea única, rigurosa, completa e impecable. Capítulo 243 Concepto de Rus. Después de que Aniyev propusiera el concepto Rus, los miembros del Comité del Movimiento Popular Ucraniano quedaron gratamente sorprendidos. Este concepto de imponer la voluntad suprema de la nación nunca antes había surgido en Europa. Si los británicos supieran usar la lógica vikinga y normanda para unificar la conciencia nacional de Gran Bretaña, en lugar de ondear con mezquindad la bandera anglosajona, el separatismo de Irlanda y Escocia habría sido definitivamente eliminado en el largo camino de la historia. Es importante saber que tanto los anglosajones como los normandos son descendientes de los germanos vikingos. Existen diferencias entre ellos, pero no eran muy grandes en aquel entonces. Si deseaban unificar las islas británicas, no encontraron una gran dinastía cuyo poder abarcara las tres islas e incluso el continente europeo y fuera considerada ortodoxa, sino que tuvieron que dividirlas en varios grupos étnicos, como los anglosajones y los celtas. Esta mezquina autodivisión impidió que el imperio británico unificara su conciencia nacional, incluso si se volvía más poderoso. La situación del Reino Unido también se presenta en la mayoría de los países europeos, incluidos Francia, España, Alemania, etc. Esto se debe a que carecen de voluntad de unificación nacional. El concepto de la Rus es transformar el territorio actual más grande de la Rus de Kiev y sus estados vasallos, aunque nominales, en la civilización de la Rus, y entonces el Hetmanato cosaco, la República Popular de Ucrania y la República Socialista Soviética de Ucrania son los herederos legales de la civilización de la Rus. El establecimiento de la civilización rusa representa los derechos legítimos de Ucrania como nación y país independiente, e incluso la única ortodoxia de la civilización rusa en Europa del Este. Rusia solo puede ser una civilización subsidiaria de la civilización rusa, al igual que las civilizaciones china, de Goryeo, de Yamato, vietnamita, etc., en el lejano oriente. No importa cuán poderosa sea Rusia, mientras el concepto Rus de Ucrania esté establecido y acordado por unanimidad dentro del país y en el exterior, la base de la nación ucraniana será tan sólida como el monte Tai, y Rusia ya no tendrá ninguna razón para quebrantar la independencia nacional de Ucrania o anexar el territorio de Ucrania. Además, con el establecimiento del concepto Rus en Ucrania, la confianza nacional y la legitimidad nacional del pueblo ucraniano aumentarán de forma sin precedentes y, independientemente de cómo evolucione la situación en el futuro, les será imposible adular a los nazis. En el peor de los casos, si mencionamos el máximo común denominador de la ortodoxia rusa, todas las cuestiones étnicas pueden resolverse fácilmente. La idea de Aniyev no fue un capricho. Era una visión filosófica e histórica que propuso creativamente combinando la civilización Zhou de Kitán. Tras presentarla, obtuvo la aprobación unánime del Comité del Movimiento Popular Ucraniano de Kiev. Todos estos miembros son representantes de la comunidad académica ucraniana y son grandes profesores, académicos y eruditos de la comunidad educativa ucraniana. Cuanto más lo pensaban, más convencían de la incomprensibilidad y la acertadísima idea del concepto Rus propuesto por Aniyev. Todos admiraban al camarada Aniyev, miembro del comité ejecutivo. Ante sus reiteradas preguntas, Aniyev continuó explicando detalladamente los detalles y el significado del concepto Rus. Finalmente, dijo con voz profunda: el concepto Rus es una idea nueva que he propuesto. Aún no es perfecto, pero la dirección general ya está definida. Si no tienen objeciones, exploremos y estudiemos juntos las reliquias culturales de varios estados ucranianos, descubriendo los detalles y verdades enterradas en miles de años de historia. Podemos perfeccionar y establecer el concepto Rus y la civilización Rus, y encontrar el mejor camino para el futuro de nuestra nación ucraniana y la cultura Rus. De esta manera, cuando el concepto Rus madure y se establezca, nuestra nación ucraniana gozará de la unidad y legitimidad más rigurosas y completas. Las contradicciones separatistas entre Ucrania oriental y occidental, y las contradicciones entre el gran rusismo y el nacionalismo ucraniano, se resolverán fácilmente ante el concepto Rus y no tendrán dónde esconderse. Todos los miembros del comité vitorearon y se regocijaron.
Sentían que se dedicaban a una causa que beneficiaría al país y a su gente, y al pueblo ucraniano durante generaciones. La felicidad y la satisfacción los llenaron de entusiasmo. Draco aplaudió y rió. Dijo: la idea Rus realmente ha enaltecido a la nación ucraniana. Es el máximo común denominador de la cultura nacional que usted, comisario Anilev, ha encontrado para nuestro pueblo ucraniano. Ha definido el régimen ucraniano de Mikhail Sergeyevich Druzhevsky como progresista y revolucionario. Víctor, usted también ha encontrado el máximo común denominador de la cultura política para nuestra Ucrania, estableciendo estos dos puntos de vista en la historia de la cultura nacional ucraniana. Si permanece inalterada durante 1000 años, nosotros, Ucrania, existiremos para siempre en suelo europeo, y la dedicación y el esfuerzo de nuestros antepasados convergerán en un gran legado que se transmitirá a las generaciones futuras. Después de escuchar las palabras de Drake, todos volvieron a vitorear y levantaron las manos, aplaudiendo y mirando a Anilev en el podio con admiración. Anilev también estaba bastante satisfecho de sí mismo, agitaba las manos y pensaba: Drake es realmente un gran intelectual, el mayor denominador común de la cultura nacional, el mayor denominador común de la cultura política. TSK, una vez que estos dos estatutos estén aprobados, Ucrania tendrá las bases de su nacionalidad y de su etnicidad. No podrá volver a caer en el viejo camino de la distorsión y el caos. Al final de la reunión, Anilev, como líder supremo del movimiento popular ucraniano y líder supremo de las fuerzas nacionales ucranianas, emitió las últimas instrucciones al comité del movimiento popular ucraniano y a todo el movimiento popular ucraniano. A partir de marzo de 1989, todos los miembros de la organización comenzaron a investigar, estudiar y aprender sobre el concepto ROS. Posteriormente, lo promovieron y difundieron, asegurándose de que contara con el respaldo de reliquias culturales y otros objetos físicos lo antes posible, y de que lograra la aceptación unánime de toda la población. Tras la reunión del Comité del Movimiento Popular Ucraniano de Kiev, las instrucciones de Anilev se transmitieron al Comité Occidental. A mediados de marzo, Kiev, Volhynia y Yalta, las tres principales bases del movimiento popular ucraniano, iniciaron un estudio sobre el concepto Rus creado por Anilev. El 8 de marzo, Día de la Mujer, muy apreciado en todos los países socialistas, el Diario del Pueblo publicó una nueva edición. El titular era un nuevo artículo escrito por la autora bajo el seudónimo de Edman. Concepto Ross. La aparición del artículo causó un gran revuelo en los círculos históricos y académicos de Ucrania. La investigación y el debate sobre este artículo se convirtieron instantáneamente en un tema importante en los círculos históricos y culturales. Tras una importante campaña organizada por el movimiento popular ucraniano el año pasado, los ucranianos conocieron esta organización, que incluye a casi todos los grandes intelectuales y talentos de élite, y también supieron quiénes eran sus líderes. Esto dio mayor fama al Diario del Pueblo y sus ventas se multiplicaron por más de 10. La noticia de que el Hetman era Víctor Vladimirovich Anilev ya se había extendido como la pólvora. Por lo tanto, el concepto Ross escrito por Hetman es en realidad el nuevo artículo escrito por Anilev, que también es el consenso de la mayoría de la gente. Tan pronto como el pueblo ucraniano entró en contacto con este nuevo argumento y esta nueva teoría que conmocionó la visión histórica de clase de la Unión Soviética, los amó y los consideró como la verdad. Capítulo 244 Representantes del pueblo. El concepto ruso es un arma conmovedora tanto para ucranianos como para rusos. Desde una perspectiva dialéctica, quien lo posea será invencible. En el futuro, Rusia se considera sucesora de la Rus de Kiev y de la Rusia zarista, por lo que no reconoce en absoluto la existencia de Ucrania. El chico del búnker incluso declaró públicamente que Ucrania no existe y que fue creada por Lenin. Ucrania, sin embargo, se consideraba la sucesora de la Rus de Kiev. Como resultado, décadas después, ninguna de las partes contaba con una teoría lógica que convenciera a la comunidad histórica mundial. Ahora Anilev ha creado una visión completa y coherente de la historia nacional ucraniana y ha formado el concepto Rus. Tras combinar ambas, la historia de Ucrania y la historia de la Rus de Kiev se han vuelto coherentes. Salvo el período zarista, Rusia ya no tendrá ningún fundamento fáctico para intervenir en la historia ucraniana. En futuros debates entre Rusia y Ucrania, Ucrania seguramente obtendrá una victoria aplastante. Para ser realistas, cuando la Unión Soviética se derrumbó y Rusia y Ucrania se separaron, la fuerza nacional de Ucrania todavía era inferior a la de Rusia, pero no era tan grande como lo sería décadas después.
Al comienzo de su independencia, Ucrania contaba con más de 52 millones de habitantes y su producción de cereales ocupaba el primer lugar en Europa del Este. No solo era autosuficiente, sino que también podía exportar grandes cantidades. En términos militares, Ucrania recibió 6.500 tanques, 7.150 vehículos blindados, 1.500 aviones de combate y más de 350 buques de la Unión Soviética. Su arsenal nuclear incluye 1.272 ojivas nucleares y 2.500 armas nucleares tácticas. Cuenta con la flota del Mar Negro y heredó los 780.000 soldados de la Unión Soviética. Solo en términos de armas nucleares, Ucrania tenía en ese momento muchas más armas nucleares que el número total de armas nucleares de todos los países, excepto Estados Unidos y Rusia. Ucrania también heredó el 40% de la capacidad de producción industrial de la Unión Soviética y posee una de las bases industriales más avanzadas de la Unión Soviética. Posee una sólida capacidad para producir equipo militar, más de 700 empresas militares industriales y más de 3 millones de empleados, que abarcan tanques pesados, bombarderos, construcción naval y otros sectores. Empresas militares industriales como la Oficina de Diseño Mecánico Morozov de Kharkov y la Oficina de Diseño Antonov han sentado una sólida base militar industrial para Ucrania. En aquel momento Ucrania era capaz de producir de forma independiente todo tipo de aparatos, desde portaaviones y bombas nucleares hasta submarinos y aviones, y lo único que le faltaba era su PIB. Si Ucrania hubiera tenido en aquel momento un líder sabio que hubiera insistido en tomar el camino de la independencia, con su fuerza de entonces podría haber logrado una posición que tanto la OTAN como Rusia hubieran querido complacer y conquistar, y podría haber obtenido una gran cantidad de ayuda y préstamos, y se habría convertido en la principal potencia de Europa en pocos años. Desafortunadamente, Ucrania eligió la peor opción entre innumerables, lo que resultó en que, aunque podría haberse convertido en una potencia mundial, se convirtiera en uno de los países más pobres de Europa. Incluso en 2025, su PIB per cápita era de tan solo $6.000 estadounidenses. Cabe destacar que el PIB per cápita de los países europeos desarrollados en el mismo período superó los 20.000, y el más alto incluso superó los 100.000. Incluso Kitán, con una población de 1.400 millones, alcanzó un PIB per cápita de casi 15.000. Esto demuestra cuán pobre y atrasada se ha vuelto Ucrania. Todo es obra del hombre en todo momento, y el socialismo es aún más importante para la transformación del país y la sociedad. Los cambios materiales deben ser impulsados por la gente. Europa del Este, que ha perdido su ideología dominante, no ha dado paso a una vida próspera. En el siglo XXI, los países más pobres de Europa siguen siendo los países de Europa del Este que han abandonado el sistema socialista. Es evidente que su pobreza no tiene nada que ver con el sistema. Después de establecer un sistema para armar la ideología nacional ucraniana, Aniyev sintió más confianza en el futuro de Ucrania. Aniyev cree que con el territorio, la población, la producción industrial y el armamento de Ucrania, si él dirigiera el país después de la independencia, seguramente se convertiría en una potencia mundial. Cuando el movimiento popular ucraniano lanzó una nueva ronda de propaganda nacional, marzo, sin saberlo, ya había llegado a mediados de marzo y la elección de representantes del pueblo soviético estaba en pleno apogeo. Aunque Aniyev sabía que los representantes del pueblo soviético podrían causar problemas en los próximos 2 años, no le interesaba ir a Moscú a participar. En primer lugar, no era ruso y carecía de influencia política en Rusia. En segundo lugar, no podía cambiar el destino de la Unión Soviética, y acudir al Soviet Supremo en Moscú era solo una visita. Pero la negativa de Aniyev a ir no significa que no esté dispuesto a participar en la reforma política soviética. Ucrania producirá unos 100 representantes del pueblo. Tras su elección, estos representantes entrarán a trabajar en el Soviet Supremo de Moscú el próximo mes. Aniyev sabía muy bien que, tras la implementación del sistema de congresos populares soviéticos, los radicales liderados por Yeltsin adquirirían rápidamente cierta influencia. Como hombre fuerte que desmanteló personalmente la Unión Soviética, Yeltsin se destacaría en la arena política mundial durante casi 10 años y también controlaría Rusia durante 10 años. La relación entre Ucrania y Rusia será fundamental tras su independencia. Aniyev consideró necesario invertir en Yeltsin y mantener una buena relación con él.
Por ello, seleccionó a varios de los profesores más prestigiosos y experimentados del ámbito académico y educativo ucraniano del Comité del Movimiento Popular Ucraniano y se preparó para movilizar el poder del Movimiento Popular Ucraniano y elegirlos como representantes del pueblo ucraniano para participar en la política del Soviet Supremo de la Unión Soviética. Por primera vez en la historia, la Unión Soviética implementó elecciones populares para elegir representantes, pero en esencia, el gobierno soviético aún podía influir en las elecciones. Las elecciones de representantes populares en Ucrania estaban básicamente bajo el control de Shervitsky, por lo que, para lograr su objetivo, Aniyev también acudió al Palacio Mariinsky para solicitar su consentimiento. Para garantizar que la elección de representantes del pueblo de Ucrania se realizara de acuerdo con sus propios deseos, es decir, para elegir a los dos grandes intelectuales que él promovió como representantes del pueblo de la Unión Soviética, Aniyev comenzó a prestar atención a la elección de representantes del pueblo todos los días a mediados de marzo, y personalmente organizó y dirigió las actividades de campaña y recolección de votos del movimiento popular ucraniano. El 26 de marzo, finalizaron las elecciones de representantes del pueblo de la Unión Soviética a nivel nacional. Yeltsin obtuvo una victoria aplastante en Moscú y se convirtió en el primer representante del pueblo de la Unión Soviética con una opinión diferente y que no contaba con la aprobación del secretario general. Al mismo tiempo, gracias a su exitosa victoria electoral, aprovechando la opinión pública de los radicales rusos, Yeltsin se convirtió en el líder de los reformistas radicales en Rusia e incluso en la Unión Soviética. Han finalizado las elecciones para representantes del pueblo en todas las repúblicas soviéticas y la República de Ucrania, naturalmente, no es una excepción. Gracias a la planificación estratégica de Aniyev y al apoyo de Shervitsky, dos grandes intelectuales promovidos por el movimiento popular ucraniano, el físico Makar y el famoso escritor Gonchar, fueron elegidos con éxito como representantes del pueblo soviético. Makar y Gonchar, que estaban a cargo de los asuntos del Comité Occidental del Movimiento Popular en Lutsk, entregaron temporalmente el trabajo del Comité Occidental a Ivanov, y ambos regresaron rápidamente a Kiev a fines de marzo. Capítulo 245 El plan de Aniyev. Makar y Gonchar se reunieron con Aniyev el mismo día que regresaron a Kiev y a la mañana siguiente le informaron personalmente sobre la construcción y el desarrollo del Comité Occidental. Debido a que el movimiento popular ucraniano fue tan vigoroso a finales del año pasado e incluso derrocó a Gulenko, el movimiento popular ucraniano ha sido famoso durante mucho tiempo tanto en el país como en el extranjero y tiene una imagen alta y majestuosa en las mentes del pueblo ucraniano, especialmente en los estados occidentales. Por razones históricas, los estados occidentales poseen una fuerte atmósfera cultural nacional ucraniana, la tasa de penetración del ruso es extremadamente baja y hay pocos rusos. Si bien han experimentado casi 80 años de transformación y construcción socialista, los nacionalistas siempre han existido, y la voz de la independencia nacional se ha mantenido durante la era de Stalin y los 15 años en que Khrushchev, Brezhnev y Shervitsky lideraron Ucrania. Sin embargo, debido a la férrea represión de Stalin y a la severa represión de Shervitsky, estos dos períodos fueron los de menor intensidad del nacionalismo ucraniano. No obstante, con las reformas de Gorbachov y el nombramiento de Gurenko como primer secretario de Ucrania en 1986, el nacionalismo en los estados occidentales de Ucrania ha resurgido en los últimos años. Después del desarrollo del movimiento popular ucraniano, el nacionalismo ucraniano también floreció con entusiasmo en los estados occidentales. Sin embargo, como la visión histórica nacional ucraniana no se había establecido antes, el ascenso del movimiento popular ucraniano afectó por completo el conocimiento tradicional de los nacionalistas ucranianos en Occidente. La visión histórica nacional ucraniana de Aniyev es instructiva para los ucranianos en Occidente, así después de que el movimiento popular ucraniano entró en Volhynia, fue bien recibido por el pueblo y marcó el comienzo de una velocidad de desarrollo que superó a Kiev. Por eso, después de la creación del Comité Occidental del Movimiento Popular Ucraniano, su desarrollo en Volyn fue muy rápido, lo que dejó atónitos a personas como Aniyev y Makar. Diariamente, cientos de jóvenes, docentes, trabajadores y jóvenes cuadros participan en actividades organizadas por los miembros del Comité Occidental, solicitando activamente unirse al movimiento popular ucraniano. Aceptan plenamente la visión histórica nacional ucraniana y la consideran la verdad. Para resumirlo en una frase, las cosas están cambiando cada día que pasa y la tendencia ya está marcada. Tras escuchar el informe de Makar y el otro hombre, Aniyev asintió con satisfacción. Excelente.
Ya han reclutado más de 2000 miembros en tan solo 2 semanas. Excelente. El oeste es el bastión de las fuerzas nacionalistas ucranianas. El ruso no se habla mucho aquí, y la población rusa es pequeña. Este año nos centramos en los estados occidentales. Mientras estas personas se unan a nuestro movimiento popular ucraniano y crean en nuestra perspectiva histórica nacional ucraniana, podremos controlar la mitad de Ucrania y garantizar su estabilidad en todo momento. Para decirlo sin rodeos, el objetivo de nuestro movimiento popular ucraniano es convertirse en la mayor fuerza política de base en Ucrania. Queremos lograr el objetivo de estabilizar Ucrania si la estabilizamos, y causar caos si la perturbamos. De esa manera, por mucho que Gorbachov y sus secuaces se metan en problemas, podemos garantizar que Ucrania no sufra grandes pérdidas ni daños. ¿Ustedes dos han trabajado duro? Después de que Aniyev agradeciera a Makar y Gonchar su arduo trabajo con una cálida sonrisa, ambos no se comportaron con modestia ni cortesía como los Khitans. En cambio, dijeron sin rodeos que el tiempo apremiaba y que, de lo contrario, podrían haber hecho un mejor trabajo. Tras 2 días de comunicación con los dos subsecretarios generales del comité, la teoría de Aniyev sobre el concepto Rus adquirió mayor madurez. Así, a finales de marzo, el movimiento popular ucraniano realizó una vigorosa y exhaustiva propaganda de la visión histórica nacional ucraniana. Los destacados intelectuales del Comité del Movimiento Popular se reunieron bajo el liderazgo de Aniyev y comenzaron a recopilar información de numerosos libros y a buscar materiales y reliquias culturales de diversos estados, con el objetivo de encontrar más material de apoyo al concepto Rus y perfeccionarlo y consolidarlo lo antes posible. Para perfeccionar el concepto Rus, Aniyev pidió una licencia de medio mes del comité del partido de Volin y planeó quedarse en Kiev durante un período más largo, para establecer el concepto Rus de una sola vez y escribir la segunda parte de la historia del desarrollo de la nación ucraniana. El tiempo siempre vuela cuando la gente está ocupada, lo que hace difícil ponerse al día. En un abrir y cerrar de ojos, era 16 de abril, y más argumentos y debates nuevos de la idea rusa fueron impresos y publicados en el Diario del Pueblo, difundiéndose a todos los rincones de Ucrania y recibiendo elogios y apoyo unánimes de todos los miembros del movimiento popular ucraniano y de la gente de Volin, Yalta, Kiev y otros lugares. A partir de abril de 1989, comenzó a establecerse una visión histórica nacional ucraniana completa, se arraigó en los corazones del pueblo ucraniano y se difundió gradualmente. Aniyev se sintió muy feliz tras escuchar los informes de representantes de diversos lugares cuando convocó al Comité del Movimiento Popular Ucraniano. Creía que no tardaría en contar con el apoyo de la gran mayoría del pueblo ucraniano. Para entonces, aunque Shervitsky no estuviera dispuesto a dejarle tomar el poder, solo necesitaba alzar la voz y fundar un partido popular basado en el Comité del Movimiento Popular Ucraniano para participar en la política y presentarse como candidato a la presidencia. Ucrania, sin duda, sería suya. Deben saber que, desde finales del año pasado hasta abril de este año, han surgido constantemente nuevas organizaciones civiles en toda la Unión Soviética. La mayoría son informales y no oficiales, pero cada una tiene su propio propósito político. Cuando la Unión Soviética comience a implementar gradualmente un sistema multipartidista en febrero del próximo año, la supremacía del Partido Comunista de la Unión Soviética desaparecerá. En ese momento, quien logre conquistar el corazón del pueblo se convertirá en el creador de tendencias. Aniyev sentía cada vez más que tenía un talento político suficiente. Tras tanto planeamiento, quizá vería los frutos el año siguiente. Para entonces, Yeltsin, como representante de los reformadores radicales, se convertiría en presidente de Rusia. Con la base para competir con Gorbachov, se retiraría resueltamente del Partido Comunista de la Unión Soviética y alzaría abiertamente la bandera del liberalismo ante el mundo occidental. Aniyev consideró que cuando Yeltsin asumiera el poder, también podría convertirse en la columna vertebral de la nación ucraniana y convertirse en el presidente de Ucrania como representante de los reformadores racionales. En cualquier caso, durante los años 1989, 1990 y 1991, la situación política en la Unión Soviética cambió rápidamente y se presentaron innumerables oportunidades. Si se hubiera gestionado adecuadamente, Aniyev podría haber permanecido en la cima del poder sin luchar durante 30 años. Pensando que estaban a punto de entrar en las aguas profundas de la reforma política soviética, Aniyev no pudo evitar prepararse.
Empezó a trabajar a finales de 1980 y solo entonces obtuvo oportunidades políticas después de aprovechar la oportunidad de servir como secretario de la Granja Forestal Estatal en las altas laderas de la zona de Chernóbil a principios de 1986. En solo 3 años, Aniyev fue ascendido desde un cuadro a nivel de municipio a segundo secretario del Comité Provincial del partido a nivel ministerial, lo que es muy raro en la historia soviética. Aunque el nivel ministerial de Aniyev está inflado, y estrictamente hablando solo puede considerarse el nivel de oficina bajo el sistema soviético, de hecho está muy cerca de entrar en el gobierno central ucraniano. De no haber ocurrido la crisis de la desintegración de la Unión Soviética, Aniyev habría contado con la confianza y la formación de Shervitsky. 10 años después, cuando tenía unos 40 años, sin duda se habría convertido en presidente del Soviet Supremo de Ucrania o incluso en primer secretario, y habría tenido la oportunidad de aspirar a convertirse en el líder supremo de la Unión Soviética. Pero la era de Aniyev había llegado demasiado tarde, y la Unión Soviética estaba a punto de convertirse en cosa del pasado. El ascenso gradual de Aniyev ya no era viable, y solo podía encontrar maneras de avanzar más rápido, porque si no avanzaba rápido, no podría cambiar el destino del país. Según los acuerdos y el despliegue del Comité Central del PCUS, el primer Congreso de Representantes del Pueblo se celebraría a mediados o fines de mayo, y en la reunión se elegiría al presidente del Soviet Supremo de la Unión Soviética, lo que confirmaría el éxito del experimento de reforma de la Unión Soviética desde la dictadura de partido único a las elecciones democráticas. Aunque Aniyev despreciaba a Yeltsin con todo su corazón y odiaba a este borracho que arruinó el futuro de la Unión Soviética y Rusia, sabía que sería el líder de Rusia en el futuro. Por su propio bien y el de Ucrania, era necesario mantener una buena relación con Yeltsin. A partir de mediados de abril, Aniyev inició conversaciones secretas con Makar y Gonchar. Aniyev ha hecho muchos arreglos para que ambos viajen a Moscú a asistir al Congreso Popular como representantes del pueblo. La llamada votación y elección de representantes del pueblo es actualmente una mera formalidad. Makar y sus compañeros acompañaron a la delegación del pueblo ucraniano. La elección se basó, naturalmente, en la voluntad de Shervitsky, por lo que Aniyev no pretendía obligarlos ni les exigió nada adicional. Simplemente les pidió que buscaran la manera de forjar una amistad con Yeltsin. Como grandes intelectuales, Makar y Gonchar siempre han apoyado firmemente las reformas de Gorbachov y también se muestran bastante optimistas respecto a las reformas activas de Yeltsin. Sin embargo, tras estudiar e implementar el espíritu de reforma racional de Aniyev, han recuperado la cordura y ya no creen ciegamente en la eficacia de las reformas actuales. Aún así, siguen admirando profundamente al valiente Yeltsin. Con esta base emocional, cuando supieron que Aniyev quería que establecieran amistad con Yeltsin y lo convirtieran en amigo del movimiento popular ucraniano, Makar y Gonchar estuvieron de acuerdo con alegría. En abril de 1989, Aniyev estaba elaborando una estrategia en Kiev, sentando lentamente las bases para un acontecimiento innovador que tendría lugar 2 años más tarde. El Comité Central del PCUS también celebró reuniones consecutivas del Politburó y del Comité Central en preparación para el próximo Congreso de los Diputados del Pueblo de la URSS. Shervitsky viajó a Moscú para asistir a la reunión a finales de marzo. Debido a las recientes y concurridas reuniones del Comité Central, no regresó hasta mediados de abril. El 18 de abril, Aniyev llamó a Potanin para preguntar sobre la elección de representantes del pueblo ruso, pero se enteró de que Potanin acababa de renunciar a su puesto de liderazgo en el Ministerio de Comercio Exterior, había establecido una empresa de comercio exterior y comenzó a confiar en sus conexiones para realizar negocios de compras en el extranjero y conectarse con fábricas nacionales. Potanin le contó con alegría a Aniyev que acababa de fundar la empresa el día 15 y que había recibido 5 o 6 pedidos importantes. Solo necesitaba confiar en sus contactos para coordinar y ganar decenas de miles de rublos. Tenía plena confianza en la empresa de comercio exterior que había fundado y creía que en solo 3 o 5 años se haría tan rico como para rivalizar con cualquier país. Capítulo 246. Primer secretario de Estado. Después de colgar el teléfono con Potanin, Aniyev sonrió levemente al recordar la elección de Potanin y su futuro destino. El destino de Potanin ya ha empezado a cambiar. Me temo que será un magnate minero cuando nos volvamos a encontrar. Y el miércoles 18 de abril, los 3 miembros de la familia Aniyev se despidieron de sus reticentes parientes y abandonaron Kiev rumbo a Lutsk. Tras más de un mes de vacaciones, Aniyev por fin terminó lo que debía hacer.
Era hora de volver a su trabajo y cumplir con sus obligaciones. Seryosa, quien ya conocía a la familia de Anilev, actuó como conductor y guardaespaldas durante el trayecto. Gracias a que estaban bien preparados y Seryosa estaba muy despreocupado, la pareja Anilev no parecía avergonzada en absoluto, a pesar de salir con sus hijos. Esa tarde, el coche se dirigió al centro de Lutsk, giró 2 veces por la pequeña carretera que había detrás del edificio de oficinas del Comité Provincial del Partido y del Comité Soviético, y entró en un complejo residencial. Este es el complejo familiar del Comité Provincial del Partido, donde residen altos cargos del Comité Provincial del Partido de Volin y del Soviet. Tras la toma de posesión de Anilev, su dormitorio también se asignó al edificio 44. En media hora, Seryosa y Anilev habían recogido el dormitorio. Todos los muebles y electrodomésticos estaban disponibles, y eran marcas Siemens de Alemania Occidental y de reconocidas marcas italianas. Eran productos de alta calidad aprobados especialmente por el primer secretario Karchenko para Anilev. Anilev solía vivir solo allí, y normalmente lo consideraba un hotel, durmiendo allí cuando salía temprano y regresaba tarde. Pero ahora que mi esposa y mi hijo están aquí, tengo que tratar este dormitorio como mi hogar. Naturalmente, Tatiana estaba satisfecha con el dormitorio de los líderes del comité provincial del partido, pero después de sacar a pasear a Paul, sacó una lista y le pidió a Anilev que comprara todos los suministros lo antes posible, de lo contrario, todavía no parecería un hogar. Anilev le entregó la lista de suministros a Seryosa, quien asintió y salió antes de que pudiera decir nada. Como chofer del líder, Seryosa también vivía en la residencia familiar del Comité Provincial del Partido, pero en el edificio 88, que daba a la carretera. Era un soldado altamente cualificado y ya conocía todo de Lutsk. Sabía mejor que nadie dónde comprar cualquier cosa que su esposa necesitara. Paul empezó a hacer ruido. Tatiana lo abrazó, se sentó y se levantó la ropa. El pequeño Paul agarró rápidamente el vale de comida y lo envolvió. Anilev se giró para lavarse las manos. Al regresar, vio a Tatiana sacando la cartera del bolso con una mano. Traje más de 20.000 rublos en efectivo, debería bastar. Seryosa se fue con prisa y no trajo dinero. Va a costar mucho comprar todas esas cosas. Llámalo y dile que vuelva a buscar el dinero. Anilev sonrió levemente. Querido, no lo entiendes. Seryosa es mi chofer. Como segundo secretario del comité del partido de Volin, todos mis gastos en Lutsk corren por cuenta de la organización. No importa cuánto gaste Seryosa, siempre que sea razonable, se le reembolsará normalmente. Si la cantidad es demasiado grande, puede enviar a alguien a entregarlo primero y pagar después, o puede ir directamente al departamento de finanzas a pedir un recibo y comprarlo. En resumen, no te preocupes por él. No sufrirá ninguna pérdida. Tatiana asintió. Entonces no me importa. Seryosa te es muy leal. No podemos permitir que sufra ninguna pérdida. Claro. Es nuestro chofer y guardaespaldas, y mi confidente en Warren. No soporto ofenderlo. Y así la familia Anilev se estableció en Lutsk. Al día siguiente, Anilev fue a trabajar como de costumbre. Primero se reunió con el primer secretario Karchenko. Karchenko nunca tuvo ninguna exigencia para el trabajo de Anilev y se sorprendió mucho de que regresara con su esposa e hijos. Inmediatamente llamó al director de la oficina del comité del partido, al presidente del sindicato y a otros dirigentes a la oficina y les pidió que le proporcionaran de inmediato más suministros, muebles y electrodomésticos al secretario Anilev. Al mismo tiempo, seleccionó a 2 excelentes niñeras del sanatorio para que vivieran en la residencia de Anilev y lo ayudaran a cuidar de los niños y a organizar su vida. Anilev se mostró cortés y aceptó con gusto la oferta al ver que no podía rechazarla. Tras conversar unos minutos, Anilev se dirigió a su oficina. Tras recibir la noticia, muchos líderes de los departamentos a cargo de Anilev acudieron uno tras otro para informarles sobre su trabajo. Algunos líderes también tuvieron dificultades laborales que requirieron la ayuda de Anilev para coordinarlas y resolverlas. Anilev nunca sintió que el trabajo tedioso fuera doloroso. Había ascendido mucho desde que asumió como segundo secretario, una experiencia que nunca antes había tenido en otros puestos. A diferencia del primer secretario del comité municipal del partido, el comité provincial del partido tenía más trabajo, y su importancia como segundo secretario a cargo de más de una docena de departamentos en la provincia de Volin era incuestionable. Podía estar muy ocupado todo el tiempo que quisiera.
Con el objetivo de capacitarse, Aniyev maneja su trabajo de manera activa y proactiva y ayuda a varios departamentos a coordinar al personal financiero para cumplir mejor las tareas asignadas a los distintos departamentos por el comité del partido y el gobierno. De esta manera, Aniyev estuvo ocupado en Lutsk durante más de 10 días. Esto se debió también a que se había tomado unas vacaciones demasiado largas para regresar a Kiev, y tenía mucho trabajo acumulado que necesitaba urgentemente su aprobación. Para poder atender su trabajo, Aniyev ni siquiera visitó el Comité Occidental hasta finales de abril. Solo se reunió con Ivanov en su casa una vez, la noche del 27, para informarse sobre los últimos acontecimientos y la situación del Comité Occidental, y también les dirigió a Ivanov y a otros algunas palabras de aliento. Aniyev inicialmente pensó que necesitaría entrenar urgentemente en Lutsk por un tiempo, pero en la tarde del 30, después de que Aniyev llevara a su esposa e hijo a jugar en Lutsk por un día, regresó a casa y vio a su secretaria Román parada ansiosamente en la puerta esperándolo. ¿Dónde ha estado, secretaria? Mi número de celular está desconectado. El número de la camarada Seryosa también está desconectado. Aniyev frunció el ceño y se dio la vuelta. Él y Seryosa sacaron sus teléfonos al mismo tiempo y vieron que ninguno estaba apagado. Aniyev preguntó: ¿No hay señal en la naturaleza donde estamos? Debería serlo. Seryosa asintió y preguntó: Camarada Román, ¿qué desea verle al secretario? Román sonrió y asintió. Felicitaciones, secretario Aniyev. Esta tarde, la oficina del comité del partido recibió una orden del Comité Central de Kiev informando del fallecimiento del primer secretario de la provincia de Rivne por enfermedad. El Comité Central ha decidido nombrarlo primer secretario de la provincia de Rivne y le solicita que llegue a Rivne el próximo lunes para asumir su cargo. El secretario Karchenko me pidió que le comunicara esta buena noticia hoy. Hoy es domingo, y Aniyev se tomó un descanso de su apretada agenda para llevar a su esposa e hijo de excursión a la naturaleza. Inesperadamente, al regresar, se enteró de que lo habían ascendido y le habían otorgado un puesto importante. Como saben, el primer secretario de Estado es el máximo dirigente local y responde directamente ante el Comité Central del Partido de Ucrania. Este año me convertí en el primer secretario de la provincia. En el futuro, ya sea que vaya a Kharkov o a Kiev, será un traslado lateral, y también tendré la oportunidad de incorporarme directamente al gobierno central. Capítulo 247. La sabiduría política del primer secretario de Estado. Desde la perspectiva de su carrera personal, Aniyev ha dado otro gran paso adelante al convertirse en el primer secretario de Estado. Aunque el primer secretario de Estado, el presidente del Soviet de Estado y algunos segundos secretarios son todos ellos llamados cuadros de nivel estatal, existe una enorme brecha entre los cuadros de nivel estatal y los de nivel estatal. Aquí se plantea la cuestión esencial del poder de un cargo. Solo al convertirse en primer secretario de Estado se puede alcanzar la máxima autoridad de un ministerio o comisión central, y solo entonces se puede alcanzar la máxima autoridad de la Secretaría Central. Solo el primer secretario de Estado puede obtener el pase a líder central. Cabe decir que la posibilidad de convertirse en primer secretario de Estado determina el nivel de un cuadro soviético. Otros funcionarios de nivel prefectural solo pueden permanecer en el nivel prefectural, pero mientras el primer secretario prefectural no cometa errores, sin duda puede llegar más lejos. En el peor de los casos, puede ejercer la jefatura de un ministerio durante un solo mandato e incluso aspirar a convertirse en líder del partido y del país. Desde el año pasado, Aniyev ha estado luchando por convertirse en gobernador de la región de Kharkov, luego en secretario y, finalmente, en el Comité Central del Partido de Ucrania, completando una transformación perfecta y abriéndose paso en la mesa redonda del poder más alto de Ucrania antes de la independencia de Ucrania. Desafortunadamente, las cosas no salieron según lo planeado. Gulenko, entonces primer secretario de Ucrania, había estado eliminando disidentes y reprimiendo a miembros de la facción de Shervitsky. Como joven dirigente apreciado por Shervitsky, Gulenko, naturalmente, no ascendería a Aniyev. Por lo tanto, Aniyev pasó un año entero en el banquillo de los acusados en la Comisión de Educación el año pasado. Si no hubiera encontrado una salida, tomado la iniciativa, conquistado el apoyo de innumerables intelectuales y lanzado un movimiento popular ucraniano para derrocar a Gulenko, probablemente no habría tenido la oportunidad de obtener un puesto a nivel provincial este año. Ahora que Shervitsky ha regresado y ocupa con firmeza el puesto de primer secretario de Ucrania, Aniyev también ha sido reconocido como un fiel seguidor del emperador.
Primero, fue ascendido al nivel provincial, y ahora ha sido ascendido a primer secretario del Oblast Occidental de Rivne. Aunque en la superficie, la población y la economía de los 10 oblasts occidentales ocupan un lugar bajo entre los oblasts ucranianos, muy por debajo de los 7 oblasts orientales y los 8 oblasts centrales, por muy pobres que sean, siguen siendo los líderes principales bajo el sistema de igualdad. Al fin y al cabo, son los primeros secretarios del oblast. Les será mucho más fácil ser transferidos a varios oblasts importantes del este que ascender. Después de que Aniyev despidiera a su secretario, Román, bailó de alegría en casa. Tras un momento, suspiró y maldijo. Maldito Gulenko. Si no fuera por ese cabrón que me retrasó un año, quizá ya estaría en el comité central. Tatiana ayudó a la niña a dormirse, luego se acercó y abrazó a su esposo, susurrándole al oído. No seas tan impaciente, querido. Tienes que entender que solo tienes 29 años. Aunque no soy del departamento de organización central, sé que los altos cargos suelen ser mayores. No creo que haya nadie más joven que tú entre los primeros secretarios de las 25 provincias de Ucrania. No seas demasiado codicioso. Aniyev se animó y asintió. Tienes razón. Si no hubiera cambios inesperados, no tendría prisa. El más joven de los 25 primeros secretarios de Oblast tiene más de 40 años. ¿Cómo podría alguien ser más joven que yo? Me alegra que lo sepas. Shchervitsky confía en ti y te valora. Ya eres el cuadro más prometedor de Ucrania. Pero no te quejes más. Si tus superiores y tus colegas se enteran, pensarán que eres codicioso. Tatiana siempre ha sido muy virtuosa y nunca le preguntó a su esposo sobre su trabajo. Simplemente lo apoyó en silencio. Hoy fue la primera vez que expresó su opinión sobre el trabajo de Aniyev. Tras calmarse, Aniyev abrazó a su esposa y le dio un beso enorme. Gracias, querida. Estaba un poco impaciente hace un momento y olvidé las inevitables leyes del desarrollo de las cosas. Es imposible que todo salga según mis deseos. Tengo mucha suerte de ser ahora el primer secretario de la provincia. Aniyev adaptó rápidamente su mentalidad. Aunque tenía prisa y el tiempo no esperaba a nadie, de 1986 a 1989, en poco más de 3 años, Aniyev pasó del rango de jefe de sección al de ministro. Esta velocidad ya era asombrosa y demostraba la suerte y el esfuerzo de Aniyev. A la mañana siguiente, Aniyev fue a la oficina de Karchenko y le expresó su gratitud, principalmente por el fuerte apoyo de Karchenko a su trabajo. La actitud de Karchenko fue tan amable como siempre. Tomó la mano de Aniyev y dijo: Víctor, eres un joven muy valorado por el secretario Shervitsky, y a mí también me ascendió el antiguo secretario. Somos familia. ¿Cómo no iba a apoyarte en tu visita a Warren? Ahora el antiguo secretario te ha ascendido a primer secretario del Oblast de Rivne. Es un gran cariño por ti. Para ser sincero, yo también me sorprendí mucho al enterarme de la noticia ayer. Al principio, cuando hablé con el antiguo secretario, te dije que regresaría a Kiev para jubilarme en mayo de este año y que te dejaría ocupar mi puesto. Inesperadamente, el secretario Pristin del Oblast de Rivne falleció repentinamente por enfermedad, así que este puesto está disponible para ti. Aniyev sonrió levemente y asintió. Es principalmente por el cariño de mi antiguo secretario. Siempre recordaré su ayuda y nunca la olvidaré. Karchenko asintió con satisfacción. De nada. El Oblast de Rivne es un antiguo vecino de Volyn. Ambos oblasts tienen industrias similares, principalmente la agricultura, complementada con la industria. Sus poblaciones y superficies también son comparables. Sin embargo, la situación étnica del Oblast de Rivne no es complicada. Aunque el trabajo de Pristin no fue particularmente bueno, no dejó ningún desastre. Mientras no se precipiten en las reformas, sin duda podrán hacer un buen trabajo como primer secretario. Dentro de 2 años, transfiéranse a un oblast más grande en el este. ¿No vendrán días mejores? En política, a veces es necesario mantener la distancia y no discutir las relaciones personales, pero hay otras ocasiones, especialmente cuando dos funcionarios son de igual rango, en que es muy apropiado discutir temas privados, incluso aquellos que involucran el futuro y el destino personal. Aniyev y Karchenko no necesitan pensar en nada cuando hablan ahora. Pueden decir lo que les venga a la mente, ya que ambos son discípulos de Shervitsky y aliados políticos, funcionarios en Occidente. Karchenko y Aniyev se llevan 30 años y tienen futuros políticos completamente diferentes, por no hablar de competencia y conflicto.
Por eso, Karchenko quiere hacer todo lo posible por ayudar a Aniyev y pedir que una relación forje una garantía para las futuras generaciones. Aniyev quiere usar las conexiones y la sabiduría de Karchenko para que le ayude a desempeñar un buen papel como primer secretario en la región de Rivne. En un abrir y cerrar de ojos, hablaron durante más de 3 horas. Para explicarle más cosas a Aniyev, Karchenko pospuso todas las reuniones y planes de trabajo por un día. Solo planeaba ayudar a Aniyev a analizar el panorama político de la región de Rivne, para que pudiera ordenar sus ideas rápidamente después de asumir el cargo mañana, asumir el poder y hacer un buen trabajo. En un raro momento de seriedad, Kharkov le transmitió a Aniyev sus décadas de experiencia política, especialmente sus ideas sobre cómo ser un buen primer secretario de una provincia, sin reservas. Aniyev escuchó con gran interés y estaba lleno de elogios. Capítulo 248. Oficiales de la frontera, 1. Para Aniyev, alcanzar el éxito en puestos de liderazgo de base fue fácil porque ya había adquirido experiencia y estaba acostumbrado a tener la última palabra y a planificar el desarrollo de una ciudad según sus propias ideas. Como las unidades de base tienen poblaciones pequeñas y áreas pequeñas, muchas tareas son fáciles de organizar, pero a nivel estatal hay muchas cosas involucradas y no se puede hacer a voluntad. El trabajo del primer secretario provincial no solo está relacionado con la conexión entre los gobiernos central y local, sino también con la supervivencia y el desarrollo de más de 1 millón de personas en la provincia. Una sola acción puede afectar a todo el organismo. Aniyev lleva poco tiempo en Volin y no ha recibido suficiente formación. Ahora está a punto de ir a trabajar a la provincia de Rivne. Para evitar vergüenzas y errores, y para incorporarse rápidamente al Estado, Aniyev necesita urgentemente la sabiduría de Karchenko. Karchenko ha sido el primer secretario durante más de 10 años y estuvo a cargo de Volinia y Transcarpatía, 2 provincias con problemas más graves. Desde hace tiempo, ha desarrollado una vasta experiencia política. También conoce a fondo la situación en varias provincias circundantes y la provincia de Rivne, al este de Volinia. Varios de sus adjuntos han sido transferidos a la provincia de Rivne. Tras recibir instrucciones de Karchenko, Aniyev se sintió seguro de inmediato. Aunque la región de Rivne le era desconocida, confiaba en que podría abrir rápidamente la situación y afianzarse. Esa noche, el comité del partido de Volin y el soviet ofrecieron un banquete de despedida para Aniyev. Un tercer secretario y un secretario general de la región de Rivne fueron a recogerlo, y todos compartieron una copa esa noche. Durante el banquete, todos brindaron por Aniyev. Todos se mostraron muy entusiastas y le mostraron un gran respeto. En este momento, dentro del partido ucraniano, al menos entre los cuadros departamentales y superiores, hay consenso en que Aniyev es el confidente de Shervitsky y el sucesor que se está formando para ser el líder del partido y del país. Siendo un cuadro tan joven y ocupando la importante posición de primer secretario provincial, nadie se atrevía a faltarle el respeto a Aniyev. Tras unas copas, Aniyev estaba de muy buen humor. Recibía elogios y parecía estar a punto de convertirse en el próximo primer secretario de Ucrania. Si no fuera por el colapso de la Unión Soviética que pendía sobre él, lo cual lo hacía receloso, Aniyev creía que jamás podría resistir las balas edulcoradas de la gente y tendría que volverse arrogante. A la mañana siguiente, la familia Aniyev madrugó. Tras la despedida del comité provincial del partido y del soviet, abandonaron el complejo de Lutsk en coche. Liderados por el coche de 2 líderes del Oblast de Rivne, se dirigieron al este y pronto llegaron a Rivne, la capital del Oblast de Rivne. Aunque Lutsk es la capital de Volinia, se encuentra en la frontera sureste del Oblast de Volinia, a menos de 50 kilómetros de Rivne. Debido a la corta distancia entre ambas ciudades, los intercambios comerciales y políticos son muy frecuentes. Aniyev no había tenido una profunda impresión del Oblast de Rivne antes, o mejor dicho, no había tenido una profunda impresión de la mayoría de los 10 oblasts occidentales. Al fin y al cabo, estos oblasts no eran centros industriales y no habían dado lugar a muchas figuras famosas. Sin embargo, después de la presentación de Karchenko ayer, Aniyev se formó una nueva impresión de la región de Rivne. El Oblast de Rivne pertenecía originalmente a la región de Volinia. Tras la liberación del oeste de Ucrania por parte de la República Socialista Soviética de Ucrania, dividió los estados occidentales en más estados, creando así el Oblast de Rivne. El Oblast de Rivne tiene una superficie de 20.100 kilómetros cuadrados y una población de 1,34 millones de habitantes.
Las tierras cultivadas ocupan el 50% de la superficie y las tierras forestales el 40%. Los pilares económicos son el cultivo de productos agrícolas y el procesamiento de madera. La base industrial es más débil que la de Bolinia, pero gracias a sus recursos únicos, su escala económica no es la peor del oeste. Además, como la región de Rivne carece de industria y se basa principalmente en la agricultura y la silvicultura, hay muy pocos rusos aquí y la mayoría de los habitantes son ucranianos. Por lo tanto, entre los focos del nacionalismo ucraniano en Occidente, la región de Rivne ocupa un lugar destacado. La señora Anille aún no había llegado, pero ya había planeado el trabajo que realizaría tras convertirse en la primera secretaria. Además de familiarizarse con la situación y estabilizarla lo antes posible, también debía trasladar el Comité Occidental a Rivne. Esto se debía a que Volin estaba demasiado cerca de Rivne y se encontraba en el extremo noreste. Si quería tener una mejor presencia en las provincias occidentales, mudarse a Rivne sería, naturalmente, lo más conveniente. Además, como primera secretaria de la provincia de Rivne, tener el Comité Occidental bajo su propia supervisión le facilitaría ayudar al comité a desarrollar el movimiento popular. Aniyev fue muy respetado y recibido con los brazos abiertos cuando asumió el cargo en Volinia hace unos meses. Esta vez, llegó al Oblast de Rivne para ejercer como primer secretario y fue tratado con aún mayor cortesía y bienvenida. Los líderes del Oblast de Rivne primero acompañaron a la familia Aniyev al lujoso dormitorio que habían preparado. Después de que la familia Aniyev hiciera un recorrido y expresara su satisfacción, Andrei Tugrov, el tercer secretario del Oblast de Rivne, sonrió y preguntó: Su Excelencia, secretario Aniyev, ¿están usted y su esposa satisfechos con nuestro dormitorio? Las condiciones aquí no son peores que en mi residencia en Lutsk. Estoy muy satisfecho. Muchas gracias. Tatiana dijo. Todavía faltan algunas cosas. Al fin y al cabo, llevamos un bebé, lo cual es un inconveniente. Andrei llamó apresuradamente a Krave, el director de la oficina del comité provincial del partido, y le dijo: Quédense aquí y vean qué necesita la esposa. Lo que sea que necesite, deben arreglárselas de inmediato. No podemos permitir bajo ningún concepto que el primer secretario y su esposa sufran ninguna injusticia en nuestro Rivne. Sí, señor secretario Tugrove. Tuglov miró su reloj, se acercó a Aniyev y le dijo: Secretario Aniyev, nuestro comité provincial del partido y nuestros camaradas soviéticos lo esperan. ¿Cree que? Aniyev asintió y miró su reloj. Ya eran las 10:30 de la mañana. Según el procedimiento que Tugrov le indicó anoche, esta mañana le esperaba una reunión del comité del partido en el Oblast de Rivne. Era una reunión para darle la bienvenida a su nuevo cargo y también para escuchar los informes de trabajo de los líderes estatales. Querida Tanya, por favor, limpia nuestra casa hoy. Le pediré a alguien que busque niñeras enseguida. Tras escuchar las palabras de Aniyev, Tuglov se dio una palmada en la frente y dijo: No me culpe, secretario. Ya hemos contratado a su niñera. No sé por qué no ha llegado todavía. Director Krave, por favor, invite a la niñera del secretario inmediatamente. El director Krave se disculpó y salió, sudando profusamente. Aniyev no insistió. Sonrió y asintió, mirando a Seryosa. Quédate y ayuda a la señora a empacar. Si necesita comprar algo, adelante, no dejes que se canse. Seryosa respondió solemnemente y luego siguió a Tatiana para arreglar los muebles. Tugrove sonrió y preguntó: Secretaria, ¿nuestra reunión? Aniyev no le dio mucha importancia. Su intención era demostrarle al comité del partido y al gobierno del Oblast de Rivne su poder, diciendo: Nos iremos enseguida. No hagan esperar a los camaradas. Capítulo 249. Oficiales fronterizos, TOS. Aniyev, vestido con traje y corbata, entró en la sala de reuniones del comité del partido del estado de Rivne, acompañado por Tugrov, el secretario general y otros. Los líderes del comité provincial del partido y del gobierno, que llevaban más de una hora esperando y seguían susurrando entre ellos, se pusieron de pie al unísono cuando vieron entrar a Aniyev y a otros. Bienvenido, secretario Aniyev. Y más de una docena de líderes saludaron a Aniyev con sonrisas en sus rostros, y Aniyev asintió cortésmente en respuesta. Tugrov caminó hacia el frente y presentó a Aniyev, uno por uno, a los líderes de la región de Rivne. Después de un rato, Aniyev se familiarizó con todos y entonces comenzó la reunión. Aniyev se presentó y luego pronunció algunas palabras amables.
Como pragmático experimentado, sus habilidades lingüísticas no eran inferiores a las de cualquier primer secretario provincial. Tras una hora de conversación, todos tenían una primera impresión del nuevo y muy famoso primer secretario. No hay falsa reputación bajo un gran nombre. Aunque los miembros del equipo de liderazgo de la región de Rivne no entendieron este antiguo dicho kitán, todos tuvieron un entendimiento común después de interactuar con Aniyev, es decir, Aniyev es tan joven y tan famoso, y con solo escucharlo hablar, sabían que este líder es digno de su reputación. Debido al precedente del derrocamiento de Gulenko y la atención de Shervitsky a Aniyev, todos los líderes de la región de Rivne tenían un respeto extraordinario por Aniyev, y espontáneamente estallaban en cálidos aplausos de vez en cuando escuchaban sus discursos. Por primera vez, Aniyev también sintió el disfrute de un mayor nivel de poder y estatus, una sensación mucho más encantadora que cuando estaba en Yalta y en el comité del movimiento popular ucraniano. Los miembros del equipo directivo de un estado eran como un grupo de estudiantes de primaria frente a él. Muchos líderes de alto rango asentían con la cabeza ante cualquier comentario informal de Aniyev. Los funcionarios fronterizos son realmente diferentes. Aniyev estaba muy emocionado. Tras la reunión, el presidente del Soviet regional, Omilov, se puso de pie y dijo: Su excelencia secretario Aniyev, es una bendición para el más de 1 millón de habitantes de la provincia de Rivne que pueda dirigirnos. Sus logros laborales en Yalta son evidentes para todos. Aunque ha estado fuera de Yalta durante 2 años, la gente de allí le sigue agradecida. Espero que pueda demostrar su talento en la provincia de Rivne y enriquecer aún más a Rivne. Aniyev estrechó la mano de Omilov y le dijo: Trabajemos juntos. Creo que si trabajamos juntos, sin duda mejoraremos la región de Rivne. Tugrove se acercó y dijo: El restaurante debería estar listo. Por favor, vayan al restaurante con los dos líderes. Hoy recibimos al secretario Aniyev y también les pedimos que inspeccionen la calidad de la cafetería de nuestro comité provincial del partido. Aniyev sonrió levemente y se dirigió a la cafetería guiado por su secretaria. Más de una docena de comités provinciales del partido y líderes soviéticos asistentes a la reunión entraron uno tras otro y se sentaron a la enorme mesa redonda. Aunque era el almuerzo, no podía faltar el vino. Ante los halagos deliberados de la gente, Aniyev no pudo contenerse y bebió 2 copas de vino. Tras comer y beber lo suficiente, regresó directamente al dormitorio a descansar. En pocos días, Aniyev, con la ayuda de Karchenko, abrió rápidamente la situación y tomó el control de la región de Rivne. Aunque Aniyev se mostró muy cauteloso en los últimos días, solo se familiarizó con la situación y rara vez dio órdenes, aún sentía la gloria y el poder de un oficial fronterizo. Como primer secretario de una provincia, su poder y estatus superan con creces a los del primer secretario de una ciudad. Si el primer secretario de una ciudad puede movilizar a decenas de miles o incluso a cientos de miles de personas, entonces el primer secretario de una provincia puede controlar el futuro y el destino de al menos millones de personas y disponer de decenas o incluso cientos de millones de rublos en fondos. Cuando Aniyev era el primer secretario en Yalta, tenía un gran poder y podía decirse que tenía la última palabra, pero eso se debía a que contaba con el apoyo de Shervitsky. Los primeros secretarios municipales comunes aún debían consultar al comité provincial del partido y al soviet sobre muchos asuntos, e incluso debían obtener el consentimiento del comité provincial del partido antes de poder ejercer el poder. Sin embargo, como el funcionario de mayor rango enviado por el Comité Central del Partido Ucraniano a la zona, el primer secretario de Estado tiene un poder prácticamente ilimitado en el Estado. Salvo por su falta de poder militar y diplomático, su control sobre el personal, las finanzas y los materiales es mucho mayor que el del primer secretario municipal. Aunque habían pasado menos de 5 días desde que Aniyev se convirtió en el primer secretario de la provincia, poco a poco se había dado cuenta de que tenía una autoridad casi suprema en la provincia de Rivne. Parecía que una sola palabra suya podía decidir los nombramientos de personal de una ciudad, e incluso su distribución industrial y prosperidad económica. El funcionario fronterizo es realmente asombroso. En casa, Aniyev ha elogiado repetidamente su poder y estatus actuales a su esposa Tatiana, pero a Tatiana no le importa. Querida, eres muy capaz. Ser primera secretaria de Estado es solo un paso para ti. Sin duda, te convertirás en una líder del partido y del país en el futuro. Tengo confianza en ti. Tatiana ha admirado mucho a Aniyev desde que lo conoció.
Tiene más confianza en sí misma que él y siempre ha creído que Aniyev es una persona con habilidades excepcionales. Desde hace tiempo, siente que se convertirá en la primera dama de Ucrania en el futuro. La afirmación de los demás siempre da a las personas una sensación de logro, especialmente la afirmación de las personas en las que más confían, y Aniyev no es una excepción. La admiración de su esposa por él emocionó a Aniyev. La abrazó y le dio un beso profundo. Luego, con gran entusiasmo, llevó a su secretaria y a muchos jefes de departamento a realizar visitas y actividades de investigación en diversas partes del Oblast de Rivne. Planeaba dedicar medio mes a comprender la situación en todo el Oblast de Rivne, y luego lograr algunos logros y brindar más ayuda y organización al Comité del Movimiento Popular de Ucrania Occidental. Aunque Aniyev ordenó repetidamente que los comités del partido y los gobiernos de diversas regiones y ciudades no lo recibieran, como primer secretario de la provincia, su identidad era demasiado especial y noble. Siempre que viajaba, era inevitablemente tratado con gran cortesía y bienvenida donde quiera que iba. Muchas veces, mientras realizaba investigaciones en diversas zonas urbanas, se producían cortes de carreteras y se instauraba la ley marcial. Aniyev desconocía las molestias que sus visitas e investigaciones habían causado en diversas ciudades del Oblast de Rivne y el impacto que esto había tenido en la vida cotidiana de los ciudadanos. En su puesto, cada viaje debía ser coordinado y organizado con antelación por el Ministerio del Interior del Oblast. La seguridad era un problema, y el temor a que los comités locales del partido y los gobiernos presenciaran problemas durante los preparativos era otro. Por lo tanto, lo que Aniyev vio durante su visita e investigación fue principalmente paz y prosperidad, y la gente era rica y estable. Parecía que el Oblast de Rivne podría permitir que más de 1,3 millones de habitantes de la provincia llevaran una vida próspera comparable a la de los habitantes de Kiev, dependiendo exclusivamente de la agricultura y la silvicultura. La gente no tenía que preocuparse por tener suficiente dinero para comprar pan negro, tocino y salchichas. Capítulo 250. Cómo se templaba el acero. La Unión Soviética había llegado a un punto muerto tras las reformas de Gorbachov, y el sistema económico de racionamiento estaba al borde del colapso. Incluso el suministro de materiales en Kiev tenía problemas. ¿Cómo podría el Oblast de Rivne tener suficientes suministros y satisfacer a la población? Aniyev no era tonto. Sabía que las escenas que había visto a lo largo del camino habían sido obviamente organizadas de antemano por los comités municipales del partido y los soviets. Sin embargo, tras proponerlo varias veces sin grandes cambios, Aniyev se dio cuenta de la terrible inercia del poder político. Dado que gozaba del poder de tener la última palabra, tuvo que soportar las consecuencias de un poder cada vez mayor. Es como una familia. Si los padres tienen mucha autoridad y los hijos les temen, seguramente obedecerán en muchos casos, pero también pueden optar por mentir o encubrir la situación para evitar las graves consecuencias de cometer errores. Esta situación solo se agravará en política. Al finalizar su investigación en Dubno, Aniyev se alojó en una suite de hotel en la casa de huéspedes más grande del pequeño pueblo. A altas horas de la noche, daba vueltas en la cama, sin poder dormir. Han pasado 8 o 9 días desde que lo liberaron. Aunque llamó a su esposa varias veces y ella y los niños estaban bien, Aniyev no podía evitar sentirse preocupado y los extrañaba. También le preocupaba mucho que lo engañaran y lo estafaran aún más a medida que su estatus crecía. Tras reflexionar durante largo rato, Aniyev consideró que, si quería comprender la verdadera situación en el futuro, tendría que actuar de forma encubierta. Al mismo tiempo, tendría que formar un nuevo equipo, como el Movimiento Popular Ucraniano, para que sus miembros pudieran conocer mejor la situación en diversas provincias y ciudades. También crearía un periódico oficial dentro del comité para informar en masa en formato interno, filtrar la información y compararla con los informes oficiales de diversas provincias y ciudades para garantizar su autenticidad. Con un suave suspiro, Aniyev volvió a acostarse, cubierto con la colcha, y murmuró para sí. Soy un hombre solitario, cuanto más poder y posición tengo, más solo me siento. 3 días después, cuando Aniyev se dirigió a la ciudad de Ostrog y escuchó el informe del secretario del comité local del partido y del director del soviet, se enteró de que esta era la cuna y ciudad natal del camarada Nikolai Alexeyevich Ostrovsky, autor del famoso libro Cómo se templaba el acero. Cuando Aniyev se enteró de esto, al principio se sorprendió y después se alegró. Durante décadas, Cómo se templaba el acero ha sido la obra maestra número 1 de la Unión Soviética. Este libro es básicamente una novela autobiográfica de Nikolai Alexeyevich Ostrovsky.
Si bien la trama contiene algunos toques humorísticos y exagerados, la trama de Nikolai Alexeyevich Ostrovsky aún se puede encontrar a través de ella. Dado que cómo se templaba el acero se consideraba un clásico en la Unión Soviética, el estatus del autor Nikolai Alexeyevich Ostrovsky había sido elevado desde hacía tiempo a una posición extremadamente alta. Tanto Moscú como Kiev han erigido monumentos en memoria de Nikolai Alexeyevich Ostrovsky. En la vecina ciudad de Shepetovka, al norte del óblast de Khmelnytsky, donde Ostrovsky vivió después de cumplir 8 años, se ha restaurado y protegido su antigua residencia, y también se ha erigido un monumento. Para Anilev, la mayoría de los ucranianos e incluso los soviéticos siempre han creído que la ciudad natal de Nikolai Alexeyevich Ostrovsky es Shepetovka. Sin embargo, tras visitar la sala conmemorativa de Nikolai Alexeyevich Ostrovsky en el pueblo de Berilla, ciudad de Ostrog, Oblast de Rivne, Anilev comprendió que esta es la verdadera ciudad natal de Nikolai Alexeyevich Ostrovsky. Ostrovsky nació y creció en el pueblo de Berilla hasta los 8 años. Si la Primera Guerra Mundial no hubiera estallado, su padre y su familia habrían huido a Shepetovka. Nikolai Ostrovsky podría haber vivido el resto de su vida en el anonimato en el remoto pueblo. Sin embargo, la época favoreció a este gran revolucionario proletario y escritor. Ostrovsky creó un gran personaje, Paul Korchagin, basado en su propia vida, y dejó un clásico inmortal para el mundo. ¿Cómo se templó el acero? El salón conmemorativo de Nikolai Alexeyevich Ostrovsky, en el pueblo de Berilla, es muy sencillo. Una casa común y corriente que contiene fotos y cartas antiguas, así como versiones de cómo se templaba el acero en varios idiomas. Tras salir del salón conmemorativo, Anilev no pudo tranquilizarse durante un buen rato. Pensó que sería una suerte que Nikolai Alexeyevich Ostrovsky fuera de Volinia. No debía revelar esta información, sino aprovecharla para hacer algo. Anilev pidió inmediatamente a su secretario acompañante y a los cuadros pertinentes del Comité Provincial del Partido y del Soviet Supremo Provincial que notificaran a los departamentos de Cultura y Propaganda, exigiendo al Comité Provincial del Partido que tomara la iniciativa en la promoción vigorosa de la aldea de Vilia. Nikolai Alexeyevich Ostrovsky y su libro Cómo se templó el acero deben estar firmemente vinculados a su ciudad natal, el Oblast de Rivne, y deben ser desarrollados y presentados. Es necesario difundir el hecho de que Ostrovsky es originario de Rivne para que el pueblo soviético y el mundo entero lo sepan. El salón conmemorativo en la ciudad natal de Nikolai Alexeyevich Ostrovsky también debe ser renovado. Ostrovsky debe estar firmemente vinculado a la tierra del Oblast de Rivne. En respuesta a esto, Anilev convocó una reunión especial en el auditorio gubernamental de Ostrog. 8 o 9 líderes, entre ellos el segundo y el tercer secretario del Comité Provincial del Partido, el presidente del Soviet y directores de diversos comités, que acudieron apresuradamente desde Rivne, hicieron que el enorme auditorio pareciera pequeño y abarrotado. Sentado en el podio, Anilev habló elocuentemente frente a las cámaras de la estación de televisión regional, enfatizando que la gente solía pensar que el camarada Nikolai Alexeyevich Ostrovsky era de la región de Khmelnytsky y que Cómo se templa el acero fue creado en Moscú. Pero debemos saber un hecho, es decir, la obra maestra inmortal Cómo se templó el acero fue creada por el camarada Nikolai Ostrovsky basándose en él mismo, lo que significa que las historias del libro tienen lugar básicamente en Ucrania, especialmente la historia del crecimiento de Pavel Korchagin tiene lugar en nuestra región de Rivne. En el pasado, no prestamos suficiente atención a Nikolai Alexeyevich Ostrovsky y cómo se templaba el acero y no logramos aprovechar este valioso recurso. Ahora debemos destacar que somos la ciudad natal de Nikolai Alexeyevich Ostrovsky, y que el Oblast de Rivne es la verdadera ciudad natal donde nació Cómo se templó el acero. Sin la infancia de Nikolai Ostrovsky aquí, sin la opresión y la humillación que sufrió en la antigua sociedad zarista hasta los 8 años, y sin las dificultades que padeció en su juventud, la gran obra maestra Cómo se templó el acero jamás habría sido posible. El discurso de Anilev fue muy contagioso. Tras años de práctica, su oratoria ha mejorado constantemente. Tras impartir importantes instrucciones, los líderes del Oblast de Rivne presentes en la reunión se pusieron de pie y aplaudieron con entusiasmo. Después de la reunión especial de Anilev del 20 de mayo, la atención de la región de Rivne se centró en la promoción y el desarrollo de Ostrog como la cuna del acero. Independientemente de si la región de Rivne tiene fondos suficientes, después de que el primer secretario Anilev dio instrucciones importantes, el personal y los recursos de toda la región comenzaron a desarrollar planes y proyectos en torno al desarrollo de la ciudad de Ostrog.
El 25 de mayo se celebró en Moscú el primer Congreso Soviético de Diputados del Pueblo. Al ser el primer congreso, la reunión duró 2 semanas. Una se dedicó a debatir la fusión del Congreso Popular y el Soviet Supremo, y la segunda de votar al presidente del Soviet Supremo, de acuerdo con los principios de democracia y libertad. Cuando se celebró en Moscú la ceremonia inaugural del primer Congreso de los Diputados del Pueblo, retransmitida en directo a todo el país, Anilev, primer secretario del Oblast de Rivne, no vio la transmisión en directo con su equipo. En cambio, escuchó en su despacho un informe sobre el desarrollo de la ciudad de Ostrog, a cargo del segundo secretario encargado de la ideología, Maciejewski. Ostrog es solo una pequeña ciudad, y la aldea de Virya es una aldea bajo su jurisdicción. Toda la ciudad tiene una superficie y una población reducidas. Bajo la dirección de Anilev, todo el Estado utilizará sus fuerzas para construir esta pequeña aldea. El desequilibrio de recursos hace que esta tarea no parezca muy difícil. Después de que Anilev emitió la solicitud hace 5 días, le pidió a Maciejewski, como comandante en jefe adjunto, que enviara personalmente recursos de personal y elaborara un plan para sí mismo dentro de una semana. Ahora, en tan solo 5 días, Maciejewski ha recaudado 5 millones de rublos de fondos especiales y ha establecido un grupo de trabajo para la construcción de la ciudad de acero temporal. Él mismo lidera el equipo, y más de 20 directores de comités lo integran. Ha elaborado un plan de construcción completo. Según el plan formulado por Maciejewski y otros, se utilizaría una gran cantidad de dinero para ampliar el Museo Memorial Nikolai Alexeyevich Ostrovsky, construir carreteras e incluso ferrocarriles para la ciudad de Ostrog y el pueblo de Vilia, y construir parques y esculturas en la ciudad de Ostrog y el pueblo de Vilia, y la correspondiente publicidad en radio y televisión. Después de escuchar el informe de Maciejewski, Anilev primero lo elogió unas cuantas veces, luego tosió levemente y dijo: todavía hay algunas áreas que se pueden mejorar. Por ejemplo, ¿puede el parque aprender de Disneyland en Estados Unidos y construir un parque temático como se templaba el acero, restaurar las esculturas de los personajes y las escenas de la historia en una escala 1 a 1 en el parque y agregar algunos juguetes y proyectos de experiencia para los visitantes? O quizás añadir un poco más de canción y baile. Y podríamos adaptar cómo se templó el acero a un musical, construir un gran teatro en Ostrog y presentarlo para grupos de estudio, turistas y estudiantes. Esto promovería ampliamente cómo se templó el acero y la esencia espiritual de la novela clásica de diversas maneras.